router hace 10 minutos, es por eso que me demoré en conectarme, pero aparentemente se me ha roto. Algo debe estar pasando, un poco extraño. ¿Se le cayó? ¿Sabés que hace un par de días que tengo problema, que vengo teniendo drama? Tengo un TP-Link de router y un repetidor abajo, un repetidor de esos de TP-Link también creo que son, si no me equivoco, los que van enchufados en la pared. El tema es que hace una semana que estoy notando muchos problemas de un cierto tiempo en adelante. Para mí es el proveedor de internet, en realidad. Estoy casi convencido con ello, porque levanto una VPN que tengo con el trabajo y me baja la velocidad, pero es terrible cómo me baja. El tema es que ahora tengo la habitación esta, que es donde estoy dando clase ahora, que está cerca del router principal, que es donde me llega la conexión de afuera. Y de repente me quedé sin wifi y empecé a hacer prueba, lo apagué el router, lo volví a prender y se quedó sin conexión de internet. Y las luces, hay luces que están titirando, no he entrado a la configuración, pero hay luces que están titirando y no dejan de titirar, como que todavía no termina de levantar ese router. Por suerte tengo un router de una marca nueva que ha salido, WAP-Link se llama, WAB corta Link, que no sé qué tal será, pero como está en promoción, está bastante económico, y la potencia que tiene aparentemente es bastante buena, que en realidad me la ha encargado un familiar. Así que le compré ese. Y bueno, lo he puesto a funcionar acá ahora momentáneamente y aparentemente funciona bien. No sé qué tal serán eso, pero bueno, daremos. Enzo, ¿cómo te va? Muy bien, Doc. Bueno, me parece fabuloso. Sebastián, ¿cómo andamos? Se acaba de agregar Jerónimo. ¿Cómo andamos, Jerónimo? Bien, Sebastián, todavía no tenés micrófono, Seba. Bien. Todo frío. Enzo, te hice una devolución ahí del examen, no sé si lo viste. No, aún no. Ahí Bueno, lo estaba viendo porque tarde me di cuenta de que hice menos de la mitad, creo. sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, que si les parece arrancamos, en todo caso después, si hay algún compañero que, no sé si alguno de ustedes está grabando las clases que tenemos o no, y después las distribuyen o no. Lo estaba haciendo Facundo, pero no sé si lo sigue haciendo. Ok, bueno. Si no, bueno, se lo trasladan a sus compañeros si tienen por ahí algún chat de WhatsApp y ese tipo de cosas. En base, digamos, a los problemas que tuvimos y a lo que ustedes me manifestaban que era bastante complejo el control que habíamos hecho la semana pasada de C en los dos temas, si bien algunos de ustedes lo ha resuelto y lo ha resuelto bastante bien, asumo, digamos, que es porque interpretaron bastante bien, digamos, la consigna y usaron bastante bien las herramientas. Y como les di más tiempo, que fueron 24 horas para resolverlo, como que lo resolvieron en cierta forma bien, ¿sí? De todas formas, ahora nos vamos a tomar una media hora o una hora como para resolverlos todos juntos, o mejor dicho, resolverlo yo. Ustedes me van deteniendo a medida que vamos avanzando y después pueden compararlo con el desarrollo que ustedes han hecho, ¿sí? Profe, tengo Eh, una consulta. sí, ¿Los ha corregido todos? es ahí es donde iba, que no los he corregido a todos, si bien he detectado que hay muchos que tienen básicamente el mismo problema, eh, han tenido más o menos el mismo problema. Hay otros que, bueno, todavía no termino de corregirlos porque se me está haciendo lío con esto de los dos intentos. Me figuran en la plataforma como dos intentos de cada uno de ustedes, están todos desordenados esos dos intentos y uno de esos intentos está vacío. Entonces,
para tomar la nota definitiva tengo que revisar el otro intento de cada uno de ustedes para ver si es ahí donde está el contenido de la respuesta, digamos, del ejercicio. Y si no, en su defecto, puede que lo tengan en el mail. Jerónimo, no sé si querías decir algo. Sí, profe, cuando yo quise subirlo en el segundo intento, directamente no me dejó. Por eso lo mandé por mail yo. Claro, por eso. Entonces tengo que revisar el primer intento, el segundo intento en la plataforma y aquellos que no, tengo que revisar el mail. De todas formas, lo vamos a tomar esa presentación o ese desafío que nos planteamos la semana pasada como algo que no va a valer los puntos, por así decirlo. Lo vamos a tomar como que nos hemos puesto a prueba cada uno de nosotros en resolver ese ejercicio. ¿Ah? Algunos lo han logrado, otros seguramente lo van a lograr, otros probablemente han tenido algún tipo de problema, pero yo voy a tratar de hacerle la devolución que le corresponde a través de mail, aquellos que lo han presentado por mail, o en la plataforma, aquellos que lo han presentado por la plataforma. Y si no lo hago esa devolución, tomen esta primera media hora de clase, que es donde vamos a resolver ese ejercicio juntos, para que ustedes me vayan haciendo las preguntas. Entonces van haciendo la retroalimentación correspondiente. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que quiera hacerme? Yo, profe, cuando habían que ingresar los 4 últimos valores cero, esa parte no lo entendí cómo Bien. hacerlo. Ok, bueno, ahora lo vamos a ver. Y a medida que vamos avanzando, sí me gustaría que me detengan, porque yo voy a ir resolviendo el ejercicio, le voy a ir dando las explicaciones de mi razonamiento, de cómo yo resolvería ese ejercicio. Pero acuérdense que lo que yo siempre les comentaba, que no todos pensaríamos, no todos encararíamos de la misma forma la resolución del ejercicio. ¿Sí? Así que cuando haya algo que ustedes no comprendan, no entiendan, me avisan y lo discutimos. ¿Les parece? Sí, perfecto, profe. Okay, Muy bien. bueno, y lo que sí vamos a hacer es lo siguiente. La idea es que en la siguiente hora que vamos a tener, de 22 a 23, vamos a ver un tema nuevo, que no es tan nuevo en realidad, sino que es un tema que ya vimos en pseudocódigo, pero lo vamos a ver en C, que es funciones, o subprogramas o subprocesos que vimos en aquel momento en pseudocódigo. Bueno, ahora lo vamos a ver en C. No sé si está Borgo por acá. Sí, profe. Sí, Cristian, vos habías hecho la resolución del ejercicio usando funciones, si no me equivoco, ¿o no? Del último que... Del control que hicimos la semana pasada. No. Bien, a ver, entonces fue, ya les digo. En realidad, ¿por qué? Porque me interesa saber. Marcucci. ¿Marcucci está o no? ¿Está Marcucci? No, me parece que no está Marcucci. En realidad la idea era saber qué conocimiento, digamos, tiene de la materia de programación, como para poder indagar un poco más en el tema. Pero bueno, él fue el que utilizó funciones en el desarrollo de ese ejercicio, entonces me llamó la atención, siendo que en teoría no debería haberlo conocido. Pero bueno, no importa. Bueno, si les parece, voy a compartir pantalla, yo voy a ir resolviendo y ustedes me paran cuando lo consideren necesario. ¿Ah? Bueno, no sé si ven. Sí, profe, se ve. Bien, vamos a resolver, si no me equivoco, creo que es el de las temperaturas este. Y este de las temperaturas, creo que era hasta el apellido que empezaba con M, si no me equivoco. En un ratito vamos a resolver el otro ejercicio. Bueno, acá yo he creado las variables que considero que voy a utilizar en el ejercicio. La clásica I y J, que son para poder hacer los bucles, porque al trabajar con matrices, lo más probable es que utilice un for, ¿sí? Uno o dos for.
Bueno, un arreglo que es bidimensional, que es el que va a contener las temperaturas según lo que dice el enunciado, de 5 filas y de 7 columnas. Y bueno, una variable máxima y una variable mínima, que la idea es que estas variables me contengan. A ver, me dan un segundo, chicos. Bien, perdón, chicos, disculpen. Les decía que acá tengo dos variables, una variable que se llama máxima y otra que se llama mínima, que la idea es que esas variables me contengan justamente la temperatura máxima y mínima de cada una de las semanas. Creo que eso es lo que dice el ejercicio, porque la idea es poder obtener y mostrar por pantalla cuáles son las temperaturas máxima y mínima por semana. Este sería un esquema, digamos, de la matriz que nosotros tendríamos, como en este ejemplo que están viendo ahí. A ver si lo pueden ver, si los puedo agrandar. ¿Sí? Sería de esta forma, aproximadamente. Y hay una particularidad que esto simula la cantidad de días de un mes de 31 días. Entonces habíamos dicho que a partir del día 32, el día 32 era el cuarto elemento de la última fila en adelante, ¿sí? Esos valores tienen que ser cero en esa celda, en esos elementos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces yo lo que primero voy a hacer acá es hacer la carga, ¿sí?, de valores en esa matriz. Para poder hacer la carga, para evitar esto de tener que ingresar los valores por teclado, yo les había dicho que utilizaran la función random, que viene predefinida en el lenguaje de C. Con esta sentencia, que esta sentencia lo que hace es indicarme que voy a generar números aleatorios comprendidos entre el 7, ¿sí?, y el 30, esto creo que tenía un cálculo, si no me equivoco, generaba algo así como la sumatoria de ellos menos 1. Entonces, en este caso, generaría números entre el 7 y el 44. Profe, Sí. ahí yo lo puse así, pero me generaba números menos 84 en un caso. Bien, ahí está. He visto que en algunas resoluciones no he revisado todas las respuestas, todos los ejercicios que me han entregado, pero hay algunos de ustedes que se olvidaron de cargarle valores ceros justamente a estos valores, ¿sí?, a estos valores que está acá. Entonces, al no cargarle valor cero, es decir, al no cargarle un valor determinado, en este caso cero, puede que el compilador tome la decisión de cargarle valores que nosotros consideraríamos basura. ¿Sí? ¿Por qué basura? Y porque probablemente sean valores negativos o valores que están fuera del rango de los valores que nosotros estamos trabajando. Eso es lo que puede que haya pasado. Entonces, lo que hay que hacer acá es contemplar que cuando lleguemos, vayamos recorriendo de uno en uno esa matriz, ¿sí?, por filas y por columnas. Cuando lleguemos a estos valores hay que cargarle puntualmente valores cero. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo acá he programado y he puesto un if preguntando, indiqué si ya estoy en la fila 4, ¿sí?, es decir, si i vale 4, y acuérdense que por lo que yo tengo acá programado, vendría siendo el índice que me va iterando de filas, y la variable j es el índice que me va iterando las columnas. ¿Sí? ¿Eso queda claro? ¿Lo podría repetir, profe? Bien.
que las variables i es la variable índice que nosotros estamos utilizando en el for de más afuera, que se le llama, ¿sí? Y esa variable índice es la que me sirve para ir recorriendo las filas, ¿m? Mientras que la variable j, que es la que utiliza el for que está un poco más adentro, fíjense que este es el for de afuera, y este es el for de adentro, este es el más externo, mientras que este es el más interno. Entonces, ¿cuál es la idea o cómo se va recorriendo esto? Cuando i vale 0, ¿sí? Quiere decir que vamos a estar parados en la fila 0, es decir, acá, ¿sí? En la primera fila vamos a estar parados. Mientras que j, ¿sí? Es el que me va indicando la columna que vamos a ir saltando, ¿sí? Entonces, vamos a ir saltando de esta columna a esta otra, a esta otra, a esta otra, pero siempre parados en la misma fila. ¿Por qué? Porque i va a valer 0. Entonces, va a empezar a iterar el for que está más adentro. Ese es el que itera más rápido, por así decirlo, que es el que va saltando de columna en columna. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora, acá adentro yo tengo un if. ¿Qué pregunto? Que si ya he llegado a la fila 4, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, es decir, que ya estoy parado en la última fila, ¿sí? Es decir, que ya estoy parado en la última fila, y que la j es mayor a 2, ¿sí? Es decir, que la columna es de la tercera en adelante, es decir, j0, j1, j2, ¿sí? Cuando j es mayor a 2, es decir, 3, 4, 5, 6, ¿sí? A los valores esos, a esos elementos, le voy a asignar puntualmente el valor 0. ¿De acuerdo? Ahora, para el resto de los elementos, le voy a asignar el valor que me genere la función random con esta particularidad. ¿Vamos? Sí, esa era justamente la parte que no entendí. Perfecto. Bien. Bueno, y ahí he terminado yo con los for. Estos dos for son los que se encargan de generarme la carga de la matriz. Y bueno, y acá yo he puesto dos for más para mostrarme los valores que tengo en la matriz. Que eso es recomendable hacerlo, ¿para qué? Y para poder verificar, cuando les aconsejaba que ustedes cuando trabajan con arreglos, lo ideal es que se aseguren, después de implementar la carga de información en esos arreglos, que implementen el mostrar por pantalla los valores que le hemos asignado a ese arreglo. ¿Para Profe. qué? Para asegurarnos de que efectivamente le hemos cargado los valores que nosotros queríamos. Sí. Disculpe que lo interrumpa, no me quedó claro el por qué carga números fuera del rango aleatorio entre 38 y 7, solamente porque no había 0 en los últimos 4 números. Porque cuando nosotros creamos estas variables, ¿sí? Si no le asignamos valores puntuales, como por ejemplo acá, promedio, ¿sí? El compilador puede que tome la decisión de asignarle un valor interno, ¿sí? Que puede que no necesariamente sea un valor que hace referencia a un promedio. Entonces, cuando yo ejecuto este programa, el compilador tal vez le ha asignado un -10. Vuelvo a ejecutar el programa y capaz que el compilador le asigna un -8000. Vuelvo a ejecutar el programa y capaz que el compilador le asigna un valor nulo. ¿Sí? Vuelvo a ejecutar el programa y capaz que le asigna un valor 0. ¿Estamos? Pero Entonces, para eso no está el for que carga las columnas y las filas. bueno, yo lo que detecté es que algunos ejercicios que me han presentado han omitido esto. Es decir, cargarle puntualmente valores ceros a estos elementos. ¿Sí? Si no Sí, es tu caso, y eso vos sí. tenés solamente esta sentencia y te ha cargado, ¿sí?, valores negativos, es decir, fuera de estos rangos, ahí sí es extraño. ¿Querés que lo revisemos? ¿Querés compartir pantalla y lo vemos? Ahí, si me da un segundo lo abro. Dale. Acordate, Martín, que se trata de un mes, y un mes tiene 31 días válidos. Lo otro tiene que ser 0. Puede ser que una vez que cargó por primera vez... ¿Por qué, suponiendo que fuera 35 días, ponele,
¿por qué carga números que no están dentro de lo aleatorio? Ahí está, eso es lo que quiero, eso es lo que queremos ver. Ahora cuando compartas la pantalla lo vamos a ver. Sí, Perdón. Javier, creo que decías algo. Sí, puede ser que una vez que le cargamos valores a la matriz, esos valores ya siguen siendo los mismos Bien, en eso es adelante. bueno. Y eso sabes por qué, porque el compilador al usar la definición de la función random es muy particular. ¿Y qué tiene de particular? Creo que estoy compartiendo todavía, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Ok, bien. La función random, cuando la ejecutamos por primera vez, como que genera números aleatorios y los deja en caché, ¿sí? Entonces después, cuando vuelvo a ejecutar el archivo, cuando vuelvo a ejecutar el programa, el .exe que sería, ya lo tiene cachado, entonces no vuelve a generar números aleatorios, por así decirlo, ¿sí? Es como que es inmanejable esa situación, ¿de acuerdo? Ahora, si queremos que cada vez que ejecutamos el programa, los valores aleatorios sean distintos a la ejecución anterior, lo que tendríamos que hacer es esto, ¿sí? Fíjate que acá yo estoy usando una función que se llama srun, ¿sí? Y le estoy pasando como parámetros time. El time que significa que es el momento en el que estoy ejecutando este programa. Eso lo que hace es, por así decirlo, como limpiar la caché, digamos, de la función random. Entonces, cuando se ejecute la función random, va a generar valores que en la ejecución anterior no han sido generados. ¿Sí? ¿Te queda claro ahí, Javier? Sí, perfecto. Bien, Perfecto. esto yo no se los he explicado, no se los di el otro día, porque no lo consideré necesario, digamos. El objetivo mío que era que ustedes evitaran cargar dato por teclado. Entonces dije, bueno, usemos la función random, ¿sí? Total, si generan números que son siempre iguales, no es una preocupación, por así decirlo. ¿Vamos? Igual es mejor así, cada vez que vamos compilando, mientras lo vamos haciendo, poder ir corroborando. Te sirve como referencia, digamos, exacto. Pero bueno, si ustedes quieren generar siempre en la ejecución valores, digamos, totalmente distintos a la ejecución anterior, tienen que usar ese run, ¿sí? Pasándole como parámetro la función time null. Y sí, porque la segunda parte era ver si calculaba definitivamente cuál era la mayor temperatura de la semana o la menor. Para asegurarte que sea realmente Claro. que tuviera bien el cálculo, digamos. Claro. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Quién era? ¿Martín? Sí, ahí lo encontré y ahora comparto. Bueno. Tiene que dejar de presentar, profe. Ah, perdón. Ahí vamos, creo, a ver. Bien, ahí está. ¿Ves? Mostrame el código. ¿Ves que esos números... a ver, perdón. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Espere que lo voy a aumentar un poquito. Está bien, ejecutar. Bien. Fíjate que los números, el 58, ese que es el que a vos te llama la atención, el 0, el -1, ¿sí? Sí. Son justamente los valores que vos has generado como consecuencia de un if que tenés ahí. Mirá, cerralo ahora esa ejecución. Es como consecuencia de un break que tenés ahí, en la línea 15. Es decir, cuando el contador te llega a 31, vos haces un break, ¿sí? Ese claro. break lo que hace es cortar la ejecución del for. Claro, y ¿sí? no le asigno nada a ese espacio. Y no le asignan nada. ¿Me explico? Sí. Ahora entiendo. Bien, exacto. Es como si a esos valores no le hubiéramos asignado ningún valor en particular. A diferencia de lo que yo estoy proponiendo, es que puntualmente le asignemos valor, ¿sí? Bueno, la duda mía, que tampoco me quedó bien claro, es por qué, por ejemplo, esto que está sí dentro del rango, el 41 de la última fila,
no está dentro de los 38 y 7, que son los parámetros. Sí, está. Lo que pasa es que la lógica es la siguiente de la función RAN. Mirá, vamos a la función RAN. La lógica de la función RAN es que genere números entre el 7, ¿sí? Como números mínimos, un número mínimo va a ser el 7. Y el número máximo es la sumatoria de esos dos valores que vos ves ahí menos 1. Es decir, 38 más 7 es 45, menos 1, 44. Entonces, te va a generar números entre 7 y el 44. Bien. Bueno, ¿Vamos? eso era todo. Ok, bueno. Vamos a compartir de vuelta yo. En mi caso, profe, puse lo mismo la función break y sí me los tomo como 0. No es recomendable hacerlo eso. Y sobre todo muchos de ustedes se han equivocado ¿en qué? En que han continuado sacando el promedio utilizando esos valores que son negativos. ¿Sí? Cuando justamente la lógica es que, o la intención de cargarle valores 0, es para que no afecte el valor promedio, ni el mínimo, ni la temperatura mínima de esa última semana. ¿Me explico? Sí, ahora sí. Claro, Bien. porque en vez de Y es ahí donde se han equivocado muchos de ustedes, ¿sí? Porque la mayoría de ustedes han usado como modelo aparentemente la resolución de un ejercicio en el que todos usaban ese contador y ese break. ¿Vamos? Entonces, lo ideal sería hacer algo así como esto. Alguno de ustedes lo ha hecho esto, ¿sí? De asignarle puntualmente valores ceros a esos elementos. Bueno, si yo lo ejecuto, veamos a ver si efectivamente esto hace lo que yo les estoy diciendo. Bueno, ahí está. Bueno, y ahí me genera estos valores y de estos últimos 4 que están en la última fila me los carga con un valor 0. ¿Estamos? Bien. Ahora continuemos. ¿Cuál es el siguiente objetivo acá? El siguiente objetivo es obtener la temperatura más alta y la temperatura más baja, ¿sí? De la semana. ¿Cómo hago para hacer eso? Bueno, en alguno de estos bucles, yo puedo utilizar, por ejemplo, yo voy a crear un nuevo bucle, ¿sí? Pero tranquilamente ustedes, para que ustedes vayan armando en su esquema, que cada bucle de esto, cada estructura, cada porción de este código tiene un objetivo en particular, ¿sí? Pero quiero que sepan que esta lógica que yo voy a crear en otra porción de código, también la pueden meter acá dentro de alguno de estos buclecitos que están por acá. Bueno, entonces yo voy a crear otro bucle nuevo, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es evaluar, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura? Es decir, voy a empezar a recorrer de vuelta la matriz para ir evaluando en cada semana cuál es la temperatura más alta o cuál es la temperatura más baja. Para ello lo que hago es, empiezo a recorrer, me paro de fila en fila y voy recorriendo columna por columna y evaluando cada uno de los valores. Bueno, para ello yo dije que había definido la variable máxima, ¿sí? Con un valor en particular. Bueno, lo que tengo que hacer acá es evaluar si esta variable máxima, ¿sí? Si tiene es decir, si el valor que yo estoy analizando del elemento en este momento de la matriz es mayor que máxima, ¿sí? Si la temperatura que contiene la matriz es mayor que el que contiene máxima, ¿qué voy a hacer ahora? El valor de máxima debería ser el elemento de la matriz que yo estoy evaluando. Esto vendría siendo algo así como esto, miren. No sé si alguien habló. No, ok, bueno. No, profe. La variable máxima yo la he definido con el valor 50, ¿sí? Entonces, en la primera evaluación que voy a hacer, voy a comparar el valor 15 con el valor 50. El valor 15 es mayor que... es mayor... Perdón, máxima la tengo que inicializar en 0. Y mínima en 50, profe. Exacto, perdón. Máxima lo voy a inicializar en 0, ¿sí? Entonces, cuando yo me pare acá
voy a comparar 15 con el 0, y sí, el 15 es mayor que 0. Entonces ahora mi valor máximo, ¿cuál es? El 15. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Y a máxima le voy a asignar el valor 15, en ese ejemplo que yo les estoy comentando. Cuando vuelvo a iterar, ¿sí? Vuelvo a saltar de columna ahora, no voy a parar en el 16. ¿El 16 es mayor que 15, que es el valor que contiene máxima? Sí, es mayor. Entonces ahora máxima va a contener el valor 16. Vuelvo a iterar, me voy a parar en el 15. ¿El 15 es mayor que 16? No. Quien es mayor es el 16. Entonces, no hago ese intercambio y máxima va a seguir valiendo 16. Entonces, de esta forma yo voy a ir obteniendo el valor máximo de toda esa fila. Lo que tengo que hacer es que cuando termine la fila, tengo que mostrar un cartel indicando cuál es la temperatura máxima. ¿Vamos? Entonces voy a poner la temperatura máxima para la semana. Y acá voy a mostrar la semana y voy a mostrar el valor de cuál es el valor de la temperatura máxima. Entonces voy a mostrar I más 1, y voy a mostrar el valor de máxima. Ahora, ¿qué sucede esto? Y muchos de ustedes se han equivocado en esto. Que yo voy a mostrar acá, cuando termine en este ejemplito, voy a mostrar en definitiva el valor 23. ¿Sí? Ahora, voy a mostrar el cartel de que la temperatura máxima para esta semana es 23. Pero cuando arranco evaluando la siguiente semana, la variable máxima, tengo que inicializarla de vuelta en un valor en particular. ¿Y cuál es el valor en particular? 0. Tengo que volver a inicializarla a 0 como estaba al principio. ¿Por qué? Porque si no, cuando arranco evaluando la siguiente fila o la siguiente semana, máxima contiene el máximo valor de la fila anterior. ¿Se entiende esto o no? Sí, como que borraría la semana anterior y empezaría una nueva Exacto. semana. Borraría el valor máximo de la semana anterior, digamos. Bueno, evaluemos a ver si esto efectivamente funciona. Bueno, yo acá voy a mostrar. Profesor, ¿por qué puso I más 1? Bueno, ahora lo vemos. Si me dejan, ahí está, ahí encontré el video. Veamos, vamos a compilar esto. Y esto me dice que la temperatura máxima para la semana 1 es para eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque I, ¿qué valores contiene? Contiene valores 0 para la primera fila, 1 para la segunda fila, 3 para la segunda fila, 4 para... ¿Se entiende? Entonces, al ponerle I más 1, este cartelito que está acá es más significativo, digamos, ¿sí? Sabemos que la temperatura de la semana 1 es de la primera fila. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, la temperatura máxima para la semana 1 es 43. 42 para la semana y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, veamos lo de la temperatura mínima. La temperatura mínima también podríamos hacer lo mismo. Con la diferencia de que acá, en vez de preguntar por la variable máxima, debería preguntar por la variable mínima. ¿Sí? Entonces, si hay alguna variable, pero esto tengo que cambiar el símbolo, ¿sí? Si hay algún elemento que sea sí. Si hay algún elemento que sea menor que la variable mínima, se lo voy a asignar a la variable mínima. Pero tengo que hacer exactamente igual para inicializar esta variable cada vez que comience con el análisis de una semana en particular. Y bueno, y acá abajo también voy a mostrar la temperatura mínima. Para la semana tanto es mínima. Bien, veamos y ejecutemos esto a ver si esto funciona.
Bueno, y ahí está, la temperatura mínima para la semana 1 es 14, y así sucesivamente. Ahora, fíjense qué pasó con la última fila. ¿Está bien eso o no? Tomó los últimos 4 Claro, valores. el cero. Bien, entonces eso está mal, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer eso? Bueno, yo me imagino lo siguiente, y ahí casi es donde yo tranquilamente podría usar un break. ¿Ah? El break yo lo podría utilizar cuando if, hacer este mismo cálculo, perdón, poner esta misma condición que está acá. Cuando esto, cuando se cumpla, ¿sí? Acá ya tengo que dejar de buclear. ¿Sí? Ya no tengo que seguir recorriendo. Entonces acá sí tendría que utilizar un break. Veamos si esto funciona. Lo vuelvo a ejecutar. ¿Para qué? Para que cuando llegue acá, ahí ya haya terminado de la evaluación, del análisis de los máximos, de los mínimos de esta semana. Y bueno, y efectivamente ahí me encontré el 43 y el 7. ¿Vamos? Hasta acá, ¿alguna duda en cuanto a la lógica o en cuanto a las herramientas que hemos utilizado? No, Profe, yo particularmente, habla Martín. dale, Franco, dale. Lo que tenía duda, que hay veces cuando yo compilaba y ejecutaba, había veces que me formaba la matriz y cuando lo volvía a ejecutar no me salía la matriz armada o me salía cortada. Y eso nunca supe cómo solucionarlo. Bueno, hagamos una cosa que es como les planteé, digamos, al principio. Utilicen cuando terminemos con la explicación de este ejercicio, yo les voy a pasar el contenido de esto, ¿sí? Y compáralo con tu ejercicio para ver qué diferencia le encontrás. Y si no lo entendés esa diferencia, me escribís un correo, me pasas tu código y yo te doy las explicaciones y la devolución. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Ok, bien. Creo que tiene otro objetivo más esto, si no me equivoco, que es encontrar, o mejor dicho, indicar si a qué día corresponde la temperatura máxima y la temperatura mínima, si no me equivoco. Sí, esa era la última parte, que Ok, tampoco bueno. la había entendido hacer. Bien, para eso yo tengo que evaluar la variable j. La variable j, que es con la que voy recorriendo, es decir, ¿cuál es la idea? Pararnos en una fila y recorriendo columna por columna, y cuando detectemos el máximo, no solo tenemos que indicar que esa variable, que ese valor es el máximo, sino a qué día corresponde, tomando como base que el 15 o el primer elemento es un lunes y el último es un domingo de esa fila. ¿Sí? Bueno, para eso yo lo que tendría que hacer es guardar, cada vez que se cumple la condición del máximo o del mínimo, yo tendría que guardar la posición de esa columna en una variable en particular. Bueno, yo lo que haría entonces es crear otra variable que se llama post máximo y otra que se llama post mínimo. Entonces, cuando se cumple esa condición de máximo, yo le voy a asignar a post máximo el valor de j. Y cuando se cumpla la condición de mínima, a post mínimo, le voy a también a guardar el valor de j. Entonces, cuando terminemos de recorrer esa fila, ¿sí? La posición, o mejor dicho, las variables post máximo y post mínimo, van a contener la posición de los valores de los elementos que contienen los valores máximos y mínimos de esa semana. ¿Eso se entiende o no? ¿Sí? La posición van a contener. ¿Qué quiere decir esto? Que en este ejemplo de esta fila acá, la variable post máximo va a contener el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Que es el valor de la posición o de la columna donde se encuentra el valor máximo. Y el valor mínimo, que sería este que está acá, el 15, contendría la variable post mínimo, tendría el valor 0, 1 y 2. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda con esto o no? ¿Lo podría volver a explicar, profe? Entendí la última parte, pero
No Vamos de entendí vuelta. cómo lo inició. ¿Y cómo sabes ese número que si es martes, lunes, jueves? Bueno, ahora tenemos que programarlo eso, claro. Eso hay que programarlo. Primero, vamos por parte. La variable J dijimos que es la que utilizamos para ir recorriendo columna por columna. ¿Estamos? Entonces, y esta condición que está acá es para poder evaluar si el valor que yo estoy evaluando justamente, cada uno de estos valores, es mayor que mi máximo o es menor que mi mínimo. ¿Sí? En ese caso, hago este intercambio para que la variable máxima y la variable mínima contengan los valores máximos y mínimos de esa semana en particular. ¿Mm? Entonces, en resumen, cuando yo termino de ejecutar, o de recorrer, mejor dicho, esta fila, o cada una de las filas, la idea es que la variable máxima y la variable mínima contengan esos valores máximos y mínimos. Pero, ¿qué sucede con las posiciones donde se encuentran? ¿Mm? Bueno, yo lo que tengo que hacer es que cuando se cumplan esas condiciones, tengo que guardar la posición, ¿m? O el número de columna, mejor dicho, donde se encuentran esos valores máximos y esos valores mínimos. ¿M? Y para eso utilizo la variable postmax y postmin. Entonces, si quieren esto, o si quieren no, acá abajo, cuando terminen de ejecutar la fila, cuando terminen de recorrer la fila, acá lo que tienen que hacer es o una secuencia de if o utilizar un switch case. ¿Se acuerdan del switch case o no? La verdad que no recuerdo Sí, el mira, Switch. Bueno, esta estructura switch case, ¿para qué me servía? Para poder evaluar para una variable en particular y ejecutar una porción de código. Esa variable máxima puede llegar a contener distintos valores, ¿sí? Es decir, de un rango limitado de valores. Entonces, en base a los valores que puede llegar a tomar esta variable máxima, es la porción de código que se me va a ejecutar. Entonces, post máxima. Entonces, ¿cuáles son los valores posibles que puede llegar a tomar post máxima? Que dijimos que es la posición de la columna, el número de columna. Entonces, puede tener 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los valores. Si el valor es 0 de post máxima, ¿qué quiere decir eso? Case va acá. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor máximo es un lunes, porque habíamos dicho que por defecto la primera columna son valores de los lunes, la segunda de los martes, la tercera de los miércoles y así sucesivamente. Entonces, cuando post máximo es 0, quiere decir que la temperatura máxima, el día, y acá tengo que modificar el cartel, que el día es, y ahí voy a poner un cartelito que haga referencia y que imprima la palabra lunes. No hace falta que imprima ningún valor en particular acá. ¿Vamos? Ahora, yo tengo que poner un break por definición, habíamos dicho. Si ustedes ven, digamos, la documentación de esta estructura, indica que en cada uno de los cases tiene que ir un break. Bueno, en caso de que sea 1, en caso de que la variable postmax sea 1, quiere decir que la temperatura máxima fue un martes. En caso que sea un 2, quiere decir que fue un miércoles, y así sucesivamente. ¿Se entiende esto o no? Sí, mira, mira. Yo lo hice con el if. Está bien, bueno, esto es más, por así decirlo, más cómodo, digamos. 4. ¿Cuánto llevamos? 0, 1, 2, 3, 4. Creo que me están faltando 2 más, si no me equivoco. Esta es una forma de hacerlo, ¿eh? Nadie dice que sea la correcta de hacerlo, pero es la que a mí al menos más me gustó. Este quiere decir que es domingo.
este quiere decir que es sábado, viernes, jueves y miércoles. Lunes y martes ya lo teníamos cargado. Este cartel de la temperatura mínima, para que sea más prolijo, yo lo voy a poner al final, es decir, al final de este switch. Es decir, acá abajo. ¿Para qué? Para que suceda esto que vamos a ver ahora. Entonces, si yo esto lo ejecuto, sucedería eso, que la temperatura máxima para la semana 1 es 37. ¿Dónde está el 37? Acá. ¿Sí? ¿Y qué dice? Que el día es jueves. Y después me mostró la temperatura mínima. Con la temperatura mínima deberíamos hacer exactamente lo mismo. ¿Estamos? Bien. En la temperatura mínima yo voy a hacer algo similar. Es decir, voy a meter esto, pero en vez de evaluar a post-max, ¿sí? Voy a evaluar post-min, que es la variable que va a contener la posición de mi temperatura mínima. Entonces, si esto lo vuelvo a ejecutar, ahora las cosas cambian. ¿Qué pasó acá? Esto se estaba ejecutando. Lo vuelvo a ejecutar. Y ahora sucede que en la primera semana la temperatura máxima fue un sábado y la temperatura mínima, que fue un 13, fue un día martes. ¿Estamos? Y así sucesivamente. ¿Se entiende o no se entiende hasta acá? Sí, ahora sí se entiende. Bien. Pero lo que se entiende en realidad no es la lógica, ¿sí? O la explicación que yo les estoy dando. Porque la explicación es lo que por ahí se entiende. Lo otro, es decir, cómo ustedes debieron encarar el razonamiento, cómo ustedes debieron encarar la resolución del ejercicio, eso no se enseña, eso es pura práctica, digamos, nada más. Ni más ni menos. Una consulta. Sí. No, que yo estoy mirando y bueno, más o menos yo lo hice parecido a eso que está haciendo usted. Bien. O sea, igual. Y bueno, y más adelante usted va a usar otro switch para sacar los días del mes, el día del mes. Sí. Y yo pensaba la forma de darle solución a eso, o sea, de no poner 3 veces lo Perfecto. mismo. Puede ser con una función. Ahí está, ¿ves? El tema es que hasta ahora no hemos visto funciones nosotros. Por eso digamos, no les puedo enseñar funciones, pero si vos sabés de funciones, tranquilamente puedes implementar funciones para esto. Sí, claro. No, yo pensé que se podía hacer una función como PCI, o sea que bueno, ya, si te animás a usarla, dale, porque todavía no vemos funciones, por eso yo no he metido funciones adentro de esto. Funciones lo vamos a ver, que teóricamente era verlo ahora después de las 22, pero ya veo que se me está estirando un poco la situación y va a estar medio complicado que lo veamos hoy, pero bueno. Pero si vos sabés funciones y querés implementarlo, este código de alguna forma, en funciones para reducir, digamos, toda esta situación, dale para adelante, no hay problema. ¿Vamos? Bien. Igual había una limitación en la cantidad de líneas que había que poner. ¿Limitación de línea en qué sentido? En la cantidad de líneas de código que teníamos para Moodle, ¿puede ser? No, pero eso es para cuando ustedes, miren, yo no sé si ustedes han tenido exámenes. A ver, vamos, le sigo presentando acá, ¿no es cierto o no? ¿Ustedes están viendo? En la modalidad de ejercicios que yo les tome, digamos, por Moodle, tienen dos alternativas de adjuntar archivos o de copiar este contenido, ¿sí?, del ejercicio en la resolución de la pregunta esa que tienen en el Moodle. Si la resolución de pregunta en el cuadrito que tienen para poner el código no les alcanza la cantidad de líneas, porque Moodle no te permite que cargues más de 45 líneas, si no me equivoco, una historia así,
Ustedes, la otra alternativa es que todo este código lo copien en un archivo TXT y adjunten el archivo TXT. ¿Me explico? Sí, 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 perfecto. Ok, entonces de esa forma es como ustedes debieron haberlo adjuntado en caso de que la cantidad de línea, digamos, de la resolución del ejercicio fuese larga, ¿no? Bien, bueno, veamos entonces ahora cómo hacemos para evaluar la temperatura máxima y mínima del mes, ¿o no? Eso es lo que nos está faltando también. ¿Sí? Creo que nos está faltando eso. Bueno. Creo que era la máxima nada más, Miravile. Ah, solamente la máxima del mes. A ver, veamos. Sí, La y el temperatura día. más alta y el día. Bueno, para eso yo voy a crear otra variable que se va a llamar máxima mes. Voy a crear en minúscula. Máxima mes. Y también le voy a asignar el valor 0. ¿Mm? Y acá adentro, cuando yo estoy evaluando todo esto, ¿sí? Tranquilamente yo podría preguntar, hacer una pregunta nueva, que si se cumple esta situación, a ver si, creo que lo había copiado, sí, que si se cumple esta situación, ahora mi máxima mes, donde tengo la llave, acá la tengo, mi máxima mes es el de las temperaturas. Ahí está, ni más ni menos. Entonces, esta, con la única diferencia con la máxima, es que cuando yo inicialice cada semana, no tengo que inicializar esta variable en 0. ¿Mm? La dejo con el valor original, pretendiendo que cuando vaya recorriendo no solo las columnas, sino también las filas, el valor que obtenga sea el valor máximo de toda la matriz. ¿Mm? Entonces, es por eso que no tengo que inicializar esta variable cuando comienza la iteración o el recorrido de cada una de las filas. ¿Mm? Entonces, cuando termine de recorrer cuando termine de recorrer toda la matriz completa, no solo las filas, sino también las columnas, ahí yo tendría que indicar que la temperatura máxima para el mes es, y ahí tengo que imprimir el valor de la variable máxima mes. Veamos si esto funciona. Bueno, y ahí dice, acá abajo dice que la temperatura máxima para el mes es 42. ¿Mm? Que el 42 fue la máxima de la semana, justamente de la semana, esta que está acá. ¿Mm? De la semana 3 de la fila, bueno, sí, de la semana 3 justamente, ahí está. ¿Mm? Y bueno, y si quiero saber cuál es el día, lo único que tengo que hacer es exactamente lo mismo que hice con el post máximo. Es decir, crear otra variable que se llame postmax mes, ¿sí? Y esa es la que va a contener la posición de esa temperatura. No sé si se entiende hasta acá. Sí, perdón, no hay problema si hay 2 días de 42 grados en el mes, en distintas No, vas a posiciones encontrar, te va a tomar, así como yo lo estoy desarrollando, te lo va a encontrar al último 42, lo vas a detectar, digamos, como la temperatura máxima. ¿Estamos? Sí, pero puede indicar 2 días a Miravile. Subamos en día miércoles y no. día martes, un ejemplo. No. Así como yo lo he resuelto, como lo hemos estado resolviendo, digamos, hasta acá, por ejemplo, miren. Mira, acá tenemos un ejemplo. Justamente en la última semana tenemos 2 mínimos, sería, ¿no es cierto? El martes y el miércoles, que es 28. Fíjense, ¿qué me puso como mínimo? A ver, ¿dónde tengo acá el mínimo de la última semana?
Igual ahí hay 2 de 42, que era la consulta. 3 de 42. Por lo que veo ¿En qué fila? por ejemplo, Ah, se ven ahí a simple vista. 42, 42. 42 y 42. Exacto, Ese de la estos consulta. dos. Bueno, el que te toma, así como estamos, es el último. Es decir, este 42 que está. No ha No, tomado el primero ha y guardó tomado el primero y chao, porque es el primero que comparó. Luego, Bueno, a no, medida está que bien, fue claro, bueno, comparando, guardó el primero y chao. está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que yo para hacer eso tendría que poner igual acá, en estas comparaciones. ¿Sí? En esas comparaciones yo tendría, eso lo arreglo poniendo un igual acá. Si yo le pongo un igual, solucionamos todos los problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se cumpla, digamos, hasta esa igualdad incluso, se va a dar esa situación. Entonces ahora, lástima que no, es muy probable que no logremos la misma secuencia de valores, pero a ver, 41, 38, 40, acá hay un 41, mirá. Este 41 que es máximo acá y este 42, y es Marte. Igual ese no Ah, es el máximo del mes es 44. Lo que puede hacer, creo, es sacar la función que nos explicó al principio. nada más que no vamos a O como lograr. era. Si la saco, a ver, no vamos a lograr la secuencia de valores correcta. A ver si tengo acá 44, 41, 42, no. Bueno, ahora con esa igualdad, digamos, va a contener el último, ¿sí? Si le sacamos esa igualdad, el primero que encontró ya lo detectó como máximo o como mínimo. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Les parece que le pase, digamos, la resolución de este ejercicio? Profe, faltaría Ok. el promedio, me parece. ¿Faltaría lo de él, perdón? El promedio de cada semana. Bueno, el promedio de cada semana, a medida que vamos recorriendo la semana, tendríamos que crear una variable que sea suma. Claro, y el promedio acá. A esta variable suma yo la voy a inicializar en 0. Entonces, cuando empiece a recorrer cada fila, la variable suma también la voy a inicializar en 0. Y lo que voy a hacer es ir guardando, independientemente de los valores, si son máximos, son mínimos. Perdón. Esto sí, es decir, yo lo voy a hacer acá adentro. Cuando se cumpla este if, ahí yo voy a asignarle a suma el valor de suma. Perdón, estoy haciendo cualquier cosa. Esto tengo que sacar afuera. Afuera. Entonces esta variable suma me va a ir conteniendo la variable, el acumulado, digamos, la sumatoria de todas las temperaturas para esa semana en particular. Ahora, cuando termine esa semana, yo lo que tengo que hacer es dividir a la variable suma por la cantidad de valores, ahí está, acá afuera de este for, tengo que decir cuál es el promedio. En realidad acá lo que tengo que hacer es mostrar pura y exclusivamente un print, sin F, indicando que la temperatura promedio es, y acá tengo que colocar la división entre la variable suma con la cantidad de valores que yo he evaluado. Y la cantidad de valores que yo he evaluado lo tengo que, para ello voy a utilizar, ¿alguien tiene el micrófono activado? Bien. Voy a usar una variable contador. Esa variable contador, cada vez que comience a recorrer una fila, la voy a inicializar en 0.
esta variable lo tengo que inicializar, la tengo que crear ahí arriba. Entonces, esta variable contador lo que va a ir teniendo son los valores o la cantidad de valores, ¿sí? Para poder hacer la división de poder sacar el promedio. ¿Por qué utilizo esa variable contador y no la variable j? Porque justamente en este último en esta última fila tengo que dividir por 3 solamente y no por 7. ¿Sí? Entonces, ahora el promedio va a ser la sumatoria, la suma dividido contador. Esa es la temperatura promedio. Acá vamos a mostrar un enter. Profe, no entendí cómo identifica cada semana en particular. Cada semana cuando termine el for, cuando termine el for, ahí es donde yo voy a mostrar la división, voy a mostrar el promedio, digamos. La idea de esta variable suma es que me vaya conteniendo la sumatoria de todos estos valores. ¿Sí? Y lo voy a dividir por ¿cuánto? Por la cantidad de elementos que he sumado. ¿Sí? En este caso va a ser por 7, en este también va a ser por 7, pero en este va a ser por 3. ¿Por qué va a ser por 3? Porque cuando se cumpla esta condición que está acá, ¿sí? No se va a realizar ni la suma, y esta división va a ser, este contador va a contener el valor 3 justamente. Veamos si esto es así. Si esto lo ejecutamos, que no le gustó, un poquito más. Veamos si esto es así. Bien, entonces acá, bueno, acá esto no se ha hecho la sumatoria, no se ha hecho la división, y no se ha hecho la división por algo tan simple que creo que era, si no me equivoco, algo así como esto. Y esta sumatoria les tengo que poner, creo que era por eso, si no me equivoco. Veamos. Bien, acá dice que la temperatura promedio para esta primera semana es 25. Para la segunda es 29, para la tercera es 21, 26, 29. Y para la última, ¿qué me dice que es? Es justamente 29. Veamos si es 29. 41. A ver. Vamos a hacer los cálculos. 41 más 28. 41 más 28 más 20 dividido 3. Bueno, esto me lo ha redondeado, digamos, a 21, en realidad me lo ha trucado, digamos, que se le llama, pero eso se arregla ni más ni menos que poniéndole, si no me equivoco, Que sea un valor flotante. Que sea un valor flotante, pero creo que era 2.0 que se le ponía acá, si no me equivoco. A ver, veamos. Veamos de vuelta. No. No, sáquenle a la división. ¿Le saco el paréntesis a la división, decís vos? Sí, sí. A ver, dame un segundo, que creo que era .2, creo que era esto, a ver. $29.00. Bueno, vos decís que le saque, pero si le saco esto, no me gusta. Si le saco esto, lo que estoy convirtiendo a float va a ser la suma en todo caso ahí. Sí, mira. Esto así como está, la lógica, a no ser que haya un espacio. Si hay un espacio acá, ahí sí podríamos llegar a interpretar que esto era,
Bueno, evidentemente el orden de la ejecución de los operandos tiene más importancia esto, digamos, que esto. ¿Sí? Esto es la conversión. A ver, pero vamos a sacar esto para no generar. Ajá, bien. Está bien, entonces lo necesitamos para poder hacer la conversión. Bueno, ahí yo creo que estamos. ¿Mm? ¿Les parece que esto, obviamente se los voy a pasar, pero no se los voy a pasar ahora, se los voy a pasar cuando terminemos con la clase? ¿Les parece? Perfecto, profe. Bueno, este era Sí, sí. el primer ejercicio, si no me equivoco. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas o inconvenientes? No he revisado del otro tema todavía. ¿Quiénes han tenido problemas con el otro ejercicio? ¿Quieren que lo veamos o no? ¿Hay alguien del otro tema acá o no? ¿Dando vuelta? Sebastián, Pastrán, Zuluaga, ¿están por ahí? Quinteros, Valle, Agustina. Yo estoy acá, profe. Yo estoy. Bien. Quedé en el práctico 1, pero estoy. Ok. ¿Cómo les fue con la resolución de ese otro ejercicio? ¿Fue complejo o no? ¿Qué les pareció el concepto, digamos? Creo Sí, que lo era intenté, este, si no pero me la equivoco. verdad no entendí nada. Bueno, la Profe, sinceridad ante todo. no, es que me parece que hablo por todos cuando digo que era imposible de hacer con los conocimientos que tenemos para los que no sabemos nada de programación. ¿Qué cosas nuevas ven ustedes acá que no hayamos visto? En cuanto No, a de ver, herramientas. sinceramente, de ver usted ha dado todo. De todas las herramientas que están ahí, usted dio todo. De eso no hay ninguna objeción. El Bien. tema es que no vimos prácticas, cómo operar con las diferentes herramientas de C, ubicarlas y menos que menos en un examen con todo junto. Bien. La utilización de estos for para ustedes poder haber hecho los prácticos, lo deberían haber utilizado. ¿Sí? En todo caso, lo que a ustedes puede que se le haya complicado es, en un enunciado práctico, ¿sí? Complejo como este, ¿m? O avanzado, digamos, en cierta forma, que tiene una complejidad porque tiene distintos puntos, ¿sí? No era como el práctico, porque el práctico que tenían cosas más puntuales, digamos, que tienen que resolver un objetivo en particular. ¿M? En cambio, estos ejercicios eran como 3 o 4 o 5 objetivos, ¿sí? En un solo enunciado, por así decirlo. Entonces, ¿cuál era la idea, digamos, de este ejercicio? Es que ustedes, de acuerdo a las herramientas, a empezar a hilvanarlas, digamos, por así decirlo, y empezar a usar esas herramientas para cumplir con ese objetivo. Lo que a ustedes más se les tiene que ver complicado, según mi experiencia en realidad, es cómo hilvanarlas a esas herramientas, ¿o no? Es decir, ¿cómo hago la carga de información en la matriz? ¿Cómo hago para mostrarla? ¿Cómo hago para hacer la sumatoria? ¿Cómo hago para hacer el promedio? ¿Cómo hago para obtener el máximo? ¿Cómo hago para obtener el mínimo? ¿Sí? Es decir, el pensar todo junto, digamos, en lo más probable se les haya complicado. ¿Se entiende? Sí, no, eso Porque totalmente de acuerdo, y a eso sumado la presión de la hora. Sí, bueno, eso sí. Pero por eso justamente que yo les dije cuando arranqué esta clase de que no le iba a dar nota, digamos, a ese ejercicio. ¿Sí? Pero sí era como para ponerlos, digamos, en tono de cuál es la temática o cómo es la forma en la que van a tener que ver los ejercicios de acá en más de lo que es programación. ¿Sí? Los ejercicios, digamos, no son ejercicios aislados, por así decirlo, sino que tienen una cierta aplicación, a veces un poco más compleja, a veces menos compleja. En este caso, sí fue avanzada en cierta forma. ¿Mm? Pero no es para preocuparse demasiado tampoco, lo que sí es Mire, para que ustedes sepan o empiecen a concentrarse en cómo utilizar las herramientas del lenguaje. ¿Mm?
Sí, ¿quién me iba a hablar? O sea, era para saber en dónde estábamos cada uno de nosotros mismos. Exacto. Como una autoevaluación. Exacto. Una autoevaluación. Tómenlo de esa forma ahora. Tómenlo de esa forma, como una autoevaluación y para poder ubicarse de acá en más en cómo, digamos, son los ejercicios de lo que es programación, ¿no? Profe, yo creo que entendí y entiendo también un poco a Martín, porque imprimir la matriz, cargarle los valores y recorrer las filas, las columnas, todo eso está bien, pero después identificar los elementos y jugar con los elementos como identificar el valor máximo o el día, ahí se complicaba un poquito. Está bien. Pero después Sí. imprimirlos y lo demás, para mí Bueno. por lo menos no. Eso de poder identificar el día justamente es bastante difícil, sobre todo ¿por qué es bastante difícil? Hay algunos de ustedes que no me acuerdo quién fue que dijo recién que lo había resuelto con if, si no me equivoco, ¿sí? Es decir, toda esta porción de código que vemos acá en un switch, ¿sí? Hay algunos de ustedes que lo han resuelto con if, es decir, preguntando, si post máximo es 0, entonces el día es lunes. Si post máximo es 1, el día es martes. Lo han resuelto así, pero ¿por qué? Porque justamente en la práctica, evidentemente, no habíamos usado mucho el switch. Pero bueno, eso no es preocupante, digamos. No es para nada preocupante. Si usaron una lógica o usaron otra, es lo que menos me preocupa. Lo que por ahí... que pasa, profe, también, bueno, hay que tener como un mínimo de conocimiento de matrices también, cómo se comportan las matrices. Por lo menos ese mínimo conocimiento, porque por ejemplo en el ejercicio, en el anterior que estaba explicando, que se tenían que dar cuenta de la variable J, que hace que se mueva por días, sería. Exacto, o sea... Pero bueno, por eso digo que el mínimo conocimiento de matriz, quizás eso uno no hay ninguna materia anterior que nos hable de matrices también. Sí, de hecho el año pasado vimos matrices en matemática, fila y columna, que sí, va. Sí, Pero eso, bueno, fue el año pasado. eso probablemente en algún contenido, en alguna materia en particular lo han visto. Lo que pasa es que en este caso es difícil relacionar esa teoría o esa matemática o esa aritmética de lo que es matrices a algo tan tangible como reflejar que estos valores que contienen una matriz son temperaturas, ¿sí? Y esas temperaturas yo tengo que encontrar el máximo y el mínimo. Ahí es donde se empieza a complicar un poco la cosa. ¿Por qué? Porque el cerebro, digamos, empieza a perder esa lógica aritmética o esa lógica matemática para preocuparnos en una cierta cantidad de temperaturas, digamos. ¿Se entiende, digamos? Entonces ahí ya como que nos empezamos a complicar nosotros mismos, por así decirlo. Pero es entendible, pero no es para que se preocupen tampoco demasiado en el tema, pero sí para que se empiecen, digamos, a acomodar, por así decirlo. Cosas Sí, como esta es entendible, totalmente entendible. Sí, ahí Miravile, yo usé una lógica muy simple, en el caso mío, estoy hablando nada más, ¿no? Que era de los barquitos, o sea, A1, B2, cuando jugábamos a los barquitos, hundido, todo esto. Tratando de encontrar dónde estaba, esa es la lógica que usé en mi caso. Nada más. De hecho, yo usé el if. Exacto, bueno, de hecho, esto podría haber sido, se les podría haber sido mucho más fácil si yo les hubiera dado una matriz de 2×2, por ejemplo. Fíjense que toda esta lógica hubiese sido igual. Toda la lógica que yo les acabo de mostrar hubiese sido exactamente igual, con la diferencia de que el volumen de información hubiese sido menor. ¿Sí? Pero el cerebro de nuestro, ¿sí? Lo hubiéramos visto, digamos, mucho más fácil, por así decirlo. Siendo que la lógica es exactamente igual, Cómo obtener, digamos, el máximo entre uno y otro, cómo obtener el mínimo, o si le hubiera dado una matriz de 3×3, por ejemplo, incluso hubiese sido seguramente mucho más fácil. En los prácticos, de hecho, no sé si habrá habido 1 o 2 ejercicios de matrices, o a lo mejor 1 solo, 2.
y que probablemente no lo recuerdo bien, pero seguramente no eran de este tamaño, tan grande. Seguramente era mucho menor, ¿no? Pero bueno, no importa, de todas formas, digamos, le sirve, digamos, como para ir viendo cuál es el objetivo de esta materia, y que cuando yo les voy dando temas nuevos, en cierta forma la idea y el objetivo es poder meterlo dentro de esa caja de conocimiento que ya tienen, ¿no? Es decir, el próximo tema que vamos a ver, que van a ser funciones, subprocesos, la idea es que no es que vayamos a dejar de usar arreglos ni matrices, al contrario, vamos a usar arreglos y matrices con funciones, por ejemplo, ¿sí? Y para poder trabajar con arreglos y o matrices con funciones, seguramente vamos a necesitar de toda esta aritmética, es decir, de los bucles, de los for, de cómo yo, por ejemplo, ahora podría crear una función, ¿sí? O un subproceso para que me detecte o me encuentre el máximo elemento de una fila en particular, ¿no? Entonces, de esa forma es ir agregándole conocimiento a todo, a todo, digamos, esa caja de conocimiento que ya venimos arrastrando de hace tiempo, ¿no? Pero bueno, es natural, no es que haya que preocuparse. Bueno, si me permiten, yo lo que haría es tratar de resolver el otro ejercicio, ¿no? Así continuamos y podemos terminar. Bueno, el otro ejercicio dice que, dado una matriz de 6 filas por 5 columnas, entonces, vamos a cargar ahora, esto creo que estábamos hablando de notas, si no me equivoco, ¿sí? Creo que eran 6 filas y 5 columnas. ¿Ah? Bueno, y acá, ¿qué estábamos pidiendo? Dicha matriz debe contener las notas de un alumno, donde cada fila, ¿sí? Son las notas de una materia en particular de un alumno. Dice, realice la carga de la nota utilizando 10.1 en lo que es random, indique el máximo y el valor, y la suma de todas ellas. Bueno, vamos a cargarle valores, con lo cual esto ya no lo tendríamos. ¿Mm? Acá tenemos que iterar, bueno, esto lo voy a sacar, acá tenemos que iterar hasta 6, acá tenemos que iterar hasta 5, para poder ir cargándole valores a este arreglo que se llama notas ahora, ¿sí? Y el valor que yo le voy a cargar va a ser de 1 hasta 11. ¿Mm? Bueno, y ahora vamos a mostrar los valores para esta matriz. Toda esta parte que está acá abajo la voy a borrar para que no se nos genere confusión. ¿Mm? Listo. Vamos a hacer esto. Bueno, este print creo que ya no tiene sentido. Y ahí lo vamos a terminar. A ver, vamos a ejecutar esto. Me pide guardarlo. Bueno, ¿esto qué sería? A ver, control C. Notas. Bueno, veamos. A ver si esto efectivamente le ha cargado valores. Bueno, y esto le ha cargado 9, 10, 3, 6, 7. Esto no me gustó, porque creo que estábamos hablando de 5 columnas. Perdón, acá estábamos iterando mal. Ya tenemos que iterar hasta 5 y acá tenemos que iterar hasta 6. Bien, eso es lo malo de cuando uno copia y pega, ¿vieron? Profe, ¿puede agrandar la...? Perdón, sí. Bueno, acá vemos que ya generamos la matriz con ciertos valores comprendidos entre el 1 y el 10. A esta le dio 9, 10, bueno. Ahí hay un 11, profe, dando vuelta, ¿eh? Uy, perdón, veamos. ¿A dónde lo tenemos? Claro, hay un 11, efectivamente. ¿Pero por qué? Porque yo he hecho esto. Esto tiene que ser entre 10 y 1. Entonces, eso nos va a generar entre 1 y 10. Ahí está. Bien, ahí le hemos generado valores a esa matriz. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir obteniendo los valores máximos y mínimos. Los valores máximos y mínimos, yo ahora esto lo voy a hacer, bueno, no, lo voy a hacer en otro tiempo, ¿sí? Para seguir con la misma teoría. Yo voy a usar, ahora voy a usar otras variables, una máxima, una mínima, y creo que también me pide hacer la sumatoria, si no me equivoco, o el promedio. ¿Qué me pide esto? A ver, la suma de las notas por materia, perfecto. Bueno, voy a dejar la sumatoria. Este contador no lo necesito y esta variable promedio tampoco la necesito. Bueno, voy a empezar a recorrer.
De vuelta el arreglo. Y ahora voy a ir preguntando. Dijimos que máxima tiene que contener el valor mínimo. Y a mínimo yo le voy a asignar el valor 11. Entonces, a mínimo le voy a iniciar cada vez que, esto es exactamente la misma explicación del ejercicio anterior. ¿Por qué lo inicializo esto en estos valores? Porque cada vez que yo cambio de fila, quiere decir que estoy cambiando de matriz. Perdón, quiere decir que estoy cambiando de materia. ¿Sí? Estoy evaluando otro grupo de notas. Entonces ahora yo tengo que encontrar cuál es el máximo y cuál es el mínimo para la otra materia. Bueno, acá yo voy a evaluar si el contenido de esta matriz es mayor que esta otra, que el valor que contiene la variable máxima, tengo que hacer el intercambio. Toda esta lógica que estoy haciendo acá, ustedes Profe, el seguramente... símbolo mayor no tendría que ser al revés. O sea, la boquita. Máxima. No, porque acá lo que estoy diciendo es que si el elemento que estoy evaluando de la matriz o de la fila en este momento es mayor que máxima, ¿sí? Quiere decir que ahora mi nuevo máximo es el actual elemento que estoy Cierto. evaluando. Sí, sí, sí. En el caso del mínimo es distinto. En el caso del mínimo es al revés la cosa. En el caso del mínimo es de esta forma. Y acá a mínimo le voy a hacer esto. Bueno, y me queda finalmente lo de la variable suma. Para ir conteniendo, para eso había dejado, para ir conteniendo la sumatoria justamente de eso. La sumatoria por materia. Entonces, cuando termino de buclear toda la fila, que son las por columnas en definitiva, es decir, que termino de buclear columna por columna para cada fila, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar un cartel indicando cuál es la nota máxima y cuál es la nota mínima. Para ello, voy a hacer esto que está acá. Voy a indicar en este cartel que la nota máxima para la materia, y acá voy a mostrar el número de la materia, le podríamos ver cargado nombre también a la materia, pero en este caso lo vamos a hacer todo con números. La nota máxima para la materia tanto es, y ahora voy a cargar el valor. Y acá voy a hacer lo mismo que hice recién, y más 1, y voy a poner máxima. Bueno, voy a hacer Enter. Vamos a ir con el punto y coma, y lo mismo, vamos a hacer para la nota mínima y para la suma. La nota mínima para la materia tanto es, y acá voy a imprimir mínima, y la sumatoria. Y yo creo que ahí estamos. Si no me equivoco, creo que ahí está bien. Bueno, veamos a ver si esto es así. Me parece, esta porción, creo que fue, este ejercicio creo que fue un poco más corto, más fácil, por así decirlo, que el otro. Sí, ¿quién me iba a preguntar? Esos prinefes están afuera de las filas. Exacto. Afuera de las columnas, dentro de las filas. Al final de la iteración de la fila, digamos, sería. Es decir, cuando i vale 0, tomemos como ejemplo esta fila que está acá, ¿sí? En este caso i que vale 0. En este elemento i vale 0, pero j vale 1. Perdón, j vale 0 también en este elemento. Cuando salto a este elemento, i sigue valiendo 0, pero j vale 1. Cuando salto a i sigue valiendo 0, pero j vale 2. Y así sucesivamente. Ese printf está cuando j llegó a este elemento. ¿Sí? Antes de que
y vaya a saltar a 1, ahí es donde estoy metiendo estos printf que están acá. ¿Estamos? Es por eso que esto, digamos, este for, estos printf, digamos, están después del for que itera las columnas, digamos. ¿Sí? No sé si te quedó claro. Sí, sí, era para repasar. Ok, Sí, bueno, sí, ¿no? gracias. Buenísimo. Bueno, a ver, acá hay algo que no me está gustando, che. Fíjense, la sumatoria para la materia 6 dice que 151, ¿no? Esto me parece que está mal. Esto está mal. ¿Qué puede estar pasando acá? Fíjense, vamos a volver a ejecutarlo. Esto me está diciendo que la sumatoria para Tiene que la materia... inicializar la suma en cero después del for. Siempre habla el mismo. Es decir, que antes que comience a iterar la siguiente fila, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inicializar a la variable suma en 0 también, como lo hice con máxima y con mínima inicializándolo en 11. Es decir, si esto yo lo vuelvo a ejecutar, ahí ya debería darme valores un poco más coherentes. Por ejemplo, en la última materia tenemos 7, 3, 5, 12, 21, 27. Esa es la sumatoria. ¿Estamos? Bueno, esta resolución yo se las voy a pasar y se las voy a pasar por ¿dónde? ¿Cómo hago para pasársela? Volvemos a tener el mismo problema de siempre. Lo puedes subir en Moodle. En Moodle lo puedo subir como un anuncio, si no me equivoco. Usted tenía el WhatsApp de uno de los compañeros, me parece. ¿Que es de Jerónimo? No me acuerdo, alguien, uno de los Sí, Jerónimo. representantes, uno de los Sí, creo representantes. que representante. Jerónimo siempre es el que me manda mensajes, digamos, fuera de horario, ese tipo de cosas. Pero bueno, yo antes me enojaba, ahora ya no me puedo enojar. Y lo que pasa es que Ah, vos también. en Sí, algún vos. momento va a llegar un mensaje fuera de horario invitándole un asado. Yo lo conozco a ese. Si vienen prometiendo eso, lo vienen prometiendo hace un año y medio y con esto de la pandemia se han salvado varios del asado y toda esa historia. ¿Qué pasó con Jerónimo? ¿Dónde está? Se fue. Me parece que desapareció en acción. Sí, desapareció. Cuando la ve complicada desapareció. Jerónimo es la rea, porque ahí estaban diciendo que a alguien se le cortó la luz. Hay cosas más graves que quedarse sin internet. Sí, señor, es la rea. Bueno, a ver, denme un segundo que a ver si lo puedo. Denme un segundo. Profe, pase los dos ejercicios. Sí, 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 claro. Yo voy a pasar los dos. Bueno, comprendieron cuál es la situación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intención mía, digamos, en realidad? Pasándoles estos resultados junto con el video, si es que han grabado, digamos, la clase, ustedes pueden ir haciendo ese mix o esa retroalimentación comparándolo con el ejercicio que ustedes han respondido. De todas formas, yo voy a seguir corrigiendo, digamos, esos ejercicios que ustedes han respondido para hacerles la devolución, ¿no? Nada más que, bueno, a lo mejor me lleva, digamos, un tiempito esos ejercicios porque, bueno, quiero ir revisándolo de a poco. El de Magallanes, si quiere, no lo revise, ¿sabe? ¿Por qué tan mal no debe estar? No, no está mal, pero podría estar mejor. Bueno, sí, todo, el mío también, la propuesta que yo les he dado también podría estar mucho mejor, pero bueno, no es ese el caso. A ver.
¿Alguno de ustedes está en la plataforma en este momento? Sí, profe. Bien, ¿podrías fijarte a ver si podés visualizar el aviso ese, el anuncio que he agregado? A ver. ¿En avisos o...? En avisos, sí. En avisos 2021, si no me equivoco. Resolución control C de temperaturas. Bien, y ahí está el de notas también que acabo de subir. Ahí están los dos ejercicios estos que hemos visto. Sí, se ve perfecto. Ok, bueno. ¿Qué vamos a hacer para la próxima clase? Les voy a pedir lo siguiente. En la documentación viene un nuevo tema, que es... A ver. Me aguantan un segundo. Me aguantan un segundo. Creo que hay un video que yo les había publicado que habla de video introductorio funciones en C. ¿Sí? Ahí en lo que es el módulo 2. Bueno, ese video que que es de YouTube, la verdad que está bastante bien explicado y es muy relacionado al objetivo, digamos, que yo me planteo, ¿no? Así que les recomiendo para la próxima clase, durante toda esta semana, vean ese video introductorio, todo lo que hace referencia al bloque 4. Son varias clases, son como 4 o 5 clases de un chico que la verdad que explica, digamos, incluso creo que usando el Dev C++, si no me equivoco. Y la forma, el esquema en la que va planteando lo que es el tema de funciones es de la misma forma que yo lo quiero abordar. Así que les pido que para la próxima clase vean ese video, ese bloque, todo el bloque 4, y tómense el tiempo también para resolver los ejercicios de los prácticos anteriores. Así que esta semana ustedes ya deberían estar pasándome, aquellos que no lo han pasado todavía, los ejercicios de los prácticos anteriores. La semana que viene vamos a ver este tema nuevo, vamos a arrancar resolviendo el práctico de funciones, para dentro de 2 semanas, si no me equivoco, o 3 semanas como mucho, ya deberíamos tener el examen donde vamos a jugar por los puntos. ¿De acuerdo? Están avisados con unos 15 o 21 días de anticipación. Profe, una consulta. Sí. Caso como el mío que desaprobé este examen o pseudoexamen. No, dije que esto no le iba a poner punto. Ah, ok. A lo de la clase anterior. Así que lo que sí les pido que hagan la retroalimentación correspondiente, es decir, que tomen esa resolución que yo les acabo de subir, que lo empiecen a comparar con ese intento de resolución que ustedes hicieron, ¿sí? Aquellos que lo resolvieron y que yo les haga una buena devolución, que les diga está fabuloso tu respuesta, cumple con el objetivo, todo esto, no se quedan en ella. Es decir, traten de buscarle la vuelta, denle una vuelta más de rosca, digamos, a la resolución que ustedes han propuesto y encuentren alternativas y empiecen a plantearse cosas nuevas sobre ese mismo ejercicio. ¿Estamos? Bueno, pues... Bien, perfecto. ¿Alguien quiere mostrarme alguno de los ejercicios esos que intentaron resolver y quieren que veamos juntos? ¿Quieren que veamos algo? ¿Alguna porción de código? ¿Quieren que les ayude en algo? Profe, ¿qué tema entregan en el próximo examen? Lo mismo que hasta ahora, más el tema nuevo que va a venir ahora, que van a ser funciones. Perfecto. Así que por eso es bueno que, de acuerdo, ya que vamos a tener 2 clases, digamos, de funciones, lo más probable, junto con la resolución del práctico que le corresponda, digamos, a ese tema, es importantísimo que ustedes ya para el lunes que viene vengan con ese video que les subí, digamos, al aula virtual. Que ya lo hayan visto, lo hayan revisado y vengan con algunas dudas también, incluso la clase que viene, a medida que vamos avanzando en el tema. Así que bueno, lo damos por finalizado ahora y si alguien se quiere quedar para mostrarme alguna porción de código, alguna duda, me quedo un ratito más. Bien, profe. Yo, una sola consulta. La devolución de
del examen, bueno, no es examen, Este pero del control, ejercicio sí, de sí, control. Lo estuve buscando, pero no veo dónde es que está hecho. A ver, creo que el No lo tuyo. encontré en el correo ni en el correo del... ¿Vos lo resolviste por Moodle o no? Sí, sí, por Moodle. A ver, para. Que no sé si llegué al tuyo. En realidad. Si no ha llegado, bueno, puede ser porque no, como no hay por ningún lado evolución, yo me imaginé a lo mejor puede ser Lo por más otro. probable es que no haya llegado. Pasa que El tengo caso 26 intentos. Tengo. A ver. Sí, de todas maneras, por una cuestión de que no alcancé a grabar bien, No, ¿cómo todavía serían no llego todavía no sí, llego al tuyo. sí, No. no hay mucho para ver tampoco. No llego todavía al tuyo. De todos los puntos que había que hacer, hice el que me acordaba y una vez que entré vi, me faltaban varios puntos por hacer, así que lo entregué como lo tenía por un tema de límite de horario, Muy bien, no de importa. fecha de entrega, así que... Pero no es muy entretenido que digamos. Bueno, no importa, comparate ahí el ejercicio tuyo con esto que les he subido ahí a los anuncios y bueno, si ves algo que no entendés, me preguntas, no hay problema. Y cuando llegue ahí a la devolución del tuyo, bueno, te marco los puntos que le encuentre yo de diferencia. ¿No? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ok, no, de nada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? No, por mi parte ya contestó las dudas que le había puesto en el examen que tenía, así que por suerte, ya por mí. Buenísimo, excelente. Bueno, Cristian, ¿alguna duda en particular? ¿No? No, profe, ahí corregí lo que me faltaba. Buenísimo, eso, encontrarle una vuelta de rosca, ¿eh? Vos no te quedes en esa, porque si no es quedarse en el ambiente de confort que se le llama hoy en día. Sí, No te quedes en eso, que vos todavía podés avanzar un montón en todo esto, ¿eh? Sí, me faltaban esos detalles de ¿cómo es? El promedio, inicializar en cada bucle las variables en cero para retomar la cuenta y eso. Vos tenés todas las condiciones dadas como para poder ver 1 o 2 videos de esos que he propuesto y transformar ese ejercicio, esa resolución en funciones. Lo voy Así que plantéatelo como objetivo que te va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y estás muy cerca, digamos, de ello, no es que estés muy lejos. Bueno, gracias. Ok. Facundo, ¿estás por ahí? No sé si tenés alguna duda. No, profe, la verdad que bastante clara la explicación de hoy y bueno, yo he estado grabando la clase, así que después echaremos una mirada entre todos porque las subo a YouTube y las comparto con los compañeros, así que el que faltó también lo va a poder ver. Pero no, demasiado la explicación muy buena. Creo que sí, que no sé si estamos preparados todos los alumnos para ese examen, digamos. No importa, olvídense de ello, pero es para lo que se tienen que preparar, digamos, de acá en más cada vez que adquieran un nuevo conocimiento, digamos, ¿sí? Para ir metiéndolo a esa caja de conocimiento, como yo les decía. No lo vean como un tema aislado, es decir, el próximo tema, por ejemplo, que funcione, no lo vean un tema aislado a todo el conocimiento que ya deberían tener hasta ahora, digamos. Porque es lo más difícil por ahí, que uno va adquiriendo conocimientos en lo que es programación y se olvida de los temas anteriores y en algún punto cuando tiene que resolver problemas o ese tipo de cosas, como que se trata de aplicar una sola herramienta y esto es un conjunto de herramientas, ¿no? Y ahí es donde generalmente nos cuesta mucho, nos cuesta mucho poder utilizar todas las herramientas con las que disponemos. Perfecto. Bueno, chicos, si aquellos que quieran abandonar ya pueden hacerlo, vayan a descansar. Nos vemos la clase que viene, si les parece. ¿Ah? Muy bien, profe. Okay. Nos vemos. Bueno, Suerte.